Modelos digitales de elevación. Cómo evaluar pendientes, escurrimientos y factibilidad de proyectos. Webinar traído a ti por Imagen Geo. Bien, sería nuestra presentación de hoy sería como los modelos digitales de elevación del terreno desde plataformas espaciales. Esto en esencia nos dará una reducción de tiempos y costos. ¿Qué son los MDE, o sea, los modelos digitales de elevación del terreno? Un MDE es una representación numérica de la superficie del terreno en la que cada punto muestra su elevación. Proporciona información sobre la variación altimétrica y la forma del relieve. Aquí tenemos un ejemplo a la derecha de un modelo digital del terreno sombreado. Y aquí a la izquierda tenemos cómo sería ese modelo por dentro, donde cada píxel está conteniendo su altura. La altura normalmente al nivel del mar. Dentro de los modelos digitales de elevación, de forma general, se dividen entre modelos de superficie y modelos del terreno. Un MDS, o sea, un modelo digital de superficie, incluye cualquier altura de cualquier objeto que esté presente en el terreno. Por el contrario, un MDT, o sea, un modelo del terreno, es una representación natural del terreno y excluye alturas de árboles, casas, vegetación, edificios y la altura de cualquier objeto de origen humano. Aquí tenemos claramente el ejemplo. A la izquierda tenemos el MDS, a la derecha el MDT, el modelo del terreno. Formatos de representación y almacenamiento de los MDE. En formatos raster se almacenan en forma de una malla de celdas, son los píxeles, donde cada píxel representa una altura. Formatos conocidos son el GeoTIFF y otros formatos raster de software comerciales como el IMG de ERDAS, PCI, etcétera, etcétera. También se pueden representar en formato de texto ASCII. De esta forma se representan en filas y columnas los valores de X, Y y Z. También se pueden representar en formatos vector, como un shape de ArcGIS, mostrando las curvas de nivel, o en TIM, representando el terreno mediante triángulos irregulares. Luego hay formatos específicos de plataformas especiales ya establecidas, con unos formatos predeterminados como LiDAR o formatos de misiones satelitales. Vamos a pasar ahora a diversas formas en que se pueden visualizar los modelos digitales de elevación. Una forma básica sería en tonos de grises, donde simplemente se le aplica una paleta de color en tonos de grises, donde las alturas más bajas serían las más oscuras y las más altas serían las más blancas, las más claras. Otra forma de visualización sería mediante una paleta de color, lo que se llama visualización en pseudocolor, donde al modelo se le asigna una paleta de color artificial, cuya representación depende de los colores elegidos como inicial. Inicial serían las elevaciones más bajas y el final, que serían las elevaciones más altas. Por ejemplo, en el caso, aquí tenemos dos ejemplos con una paleta de color que está aquí a la izquierda. En el caso, por ejemplo, de este modelo de la derecha, los azules serían las alturas más bajas, los rojos serían las alturas más altas. Otra forma de representación sería mediante sombras del terreno en tonos de grises o a color. Aquí es un relieve sombreado que varía según la posición del sol. O sea, aquí asignamos un ángulo de azimut y de elevación del sol y nos
resulta en los dos ejemplos que vemos aquí a la derecha, uno en tonos de grises y otro a color. También se pueden representar mediante curvas de nivel o de una forma realista mediante vistas 3D, como es este caso. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver ahora modelos digitales de superficie y del terreno de alta resolución y precisión producidos por imagen geo bajo demanda. Estos EBDE se van a crear a partir de imágenes satelitales estéreo de alta resolución. La forma de hacerlo es mediante correlación automática de puntos X, Y, Z del par estéreo de imagen satelital. La metodología sería la siguiente. Primero sería la captura del par estéreo, que serían dos imágenes o más de un mismo sitio tomadas con diferente ángulo. Después seguiría la obtención de puntos de control GPS. Sería un mínimo de entre 4 a 8 puntos. Esto sería como una etapa opcional si se requiere una mayor precisión. Después seguiría la correlación semiautomática de puntos X, Y, Z comunes del par estéreo. Después obtendríamos el modelo de superficie y después, mediante filtros automáticos y edición manual y semiautomática, obtendríamos el modelo digital del terreno. La potencial precisión y resolución a obtener con este método sería, si partimos de imágenes satelitales de 30 centímetros de resolución y con 8 o más puntos de control GPS precisos, obtendríamos un tamaño de píxel o una resolución de 50 centímetros y alrededor de 30 centímetros o menos de precisión en XY y de 30 centímetros a 1 metro de precisión vertical. Esto podría variar dependiendo de la calidad o distribución de los puntos o de la gravedad de las pendientes de la zona de interés. Ese sería el mejor de los casos. Bueno, luego si ya usamos imágenes satelitales de 50 centímetros y 8 puntos de control GPS, obtendríamos 1 metro de resolución y alrededor de 50 centímetros o menos en XY y de 50 centímetros a 1,2 metros en precisión vertical. Aquí tendríamos una tabla un poco que resume lo que hemos dicho anteriormente, donde tenemos la potencial resolución y precisiones a obtener, dependiendo aquí a la izquierda del satélite, ya sea de 30 centímetros, de 40 centímetros, de 1,5 metros, la resolución del MDE que obtendríamos. Si no utilizamos puntos de control, por ejemplo, con 30 centímetros obtendríamos alrededor de 2 a 4 metros de precisión vertical. Con 3 a 5 puntos de control ya obtendríamos como mejor 80 centímetros. Y con 8 puntos de control o más precisos obtendríamos entre 30 centímetros a 1 metro. Siguiendo con el mismo tema, vamos a ver los insumos necesarios para la creación de un modelo digital de elevación por este método que hemos visto anteriormente. Bien, el primer insumo, por supuesto, serían los pares estéreo de imagen satelital de alta resolución que cubran la zona de interés. Como ejemplos de satélites que utilizamos, sería Pléyades de 50 centímetros de resolución de la imagen, Pléyades Neo con 30 centímetros, WorldView 2 de 50 centímetros, WorldView 3 de 30 y WorldView Legion son
varios satélites, no me acuerdo ahora cuántos son, creo que son 4 o 6 satélites de 30 centímetros. Los pares estéreos pueden ser del mismo día, que es lo más conveniente, o bien incluso pueden ser dos imágenes tomadas en diferentes días, pero que tengan diferente ángulo de toma. Claro que cuanto más cercanas sean las fechas, va a ser mejor para los resultados. Aquí, bueno, es un poco lo mismo que dijimos anteriormente, con 8 puntos UMA o con 8 puntos GPS o más, sería cuando tendremos una mejor precisión vertical. En cuanto a la toma de puntos de control, o la forma de tomarlos y cuándo, lo ideal es tomar los puntos de control GPS de X, Y, Z semanas o días antes de la toma de la imagen satelital, haciendo unas marcas de contraste adecuado en el terreno. Tendríamos el ejemplo gráfico aquí. Aquí hemos hecho una marca en el terreno con un contraste adecuado unos días antes de la toma de la imagen y esta marca va a aparecer contrastada en la imagen satelital. Y así será fácil de reconocer y de tomar ese punto con precisión. Bien, pero cuando lo anterior no sea posible, o sea, no podemos tomar los puntos de control antes de la toma de la imagen satelital, o bien simplemente porque las imágenes estéreo son de archivo, están ya tomadas, entonces esto no se puede hacer. Entonces se deben de elegir puntos GPS en marcas permanentes del terreno que sean identificables en la imagen satelital y de acuerdo a la resolución de la imagen satelital, como en este ejemplo gráfico de aquí. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de MDS y MDT realizados por Imagen Geo. Y tenemos un ejemplo de un modelo digital del terreno en el volcán Ceboruco, en Nayarit. Es un sombreado del terreno donde las alturas más altas son estos rojos, naranjas. A la derecha tenemos un ejemplo de un MDS, un modelo digital de superficie, con resolución de 30 centímetros en una zona en Buenos Aires, Argentina. Es un sombreado del terreno a color. Y tenemos el ejemplo de la región de Buenos Aires en Argentina, del MDS, el modelo de superficie, con el área total de trabajo. Y aquí tenemos un zoom al municipio de Ezeiza, en la región de Buenos Aires, del MDS. Y se diferencian, mediante el sombreado, se diferencian fácilmente los edificios, por sus alturas, las alturas de la vegetación. Aquí tenemos un zoom mayor al mismo área, con los edificios y la vegetación. Aquí tenemos del mismo área, se han extraído de forma automática, mediante inteligencia artificial, se han extraído el contorno de los edificios y se ha extraído con su altura, de acuerdo a la leyenda que tenemos aquí a la izquierda, según los colores. O sea, cada color diferente representa aquí un rango de altura diferente en los edificios. Tenemos un zoom con una imagen plena de SNEO reconstruida a 15 centímetros, donde aquí está señalado la altura, está representado los márgenes, el contorno del edificio, de esta especie de planta, y su altura ha resultado en 11,26 metros. Tenemos otros ejemplos de MDS y MDT creados por Imagen Geo en Cabo San Lucas, en Baja California. Tenemos el ortomosaico original de 50 centímetros y aquí a la derecha tenemos el modelo digital del terreno, de 1 metro en este caso, con las alturas más altas en naranjas rojos y las más bajas en este morado. Tenemos otro ejemplo en Piedras Negras, en Coahuila. Tenemos un zoom al mismo
modelo. Igual, aquí tenemos otro ejemplo en Laguna Pastos Grandes, en Bolivia. Tenemos la generación de un modelo digital del terreno de 1 metro, está representado en pseudocolor, de acuerdo a esta paleta artificial, donde los valores más bajos son de 4.427 metros y son colores blancos, morados, son estos de aquí. Y los más altos son de 5.510 metros, son estos cafés o rojos. Es el mismo ejemplo representado, visualizado en un sombreado a color. Y tenemos otro ejemplo en Jacume, en Baja California, un modelo digital del terreno en sombreado. Otra vez tiene la misma paleta de color. Las alturas más altas son estos rojos, naranjas. Las más bajas son estos azulados, morados, de acá. O estos de acá más bien. Tenemos, por último, otro ejemplo en la cuenca de Duruji, en Georgia, en el país, en Europa del Este. En este caso tenemos un modelo digital del terreno de 0,5 metros sombreado. Aquí igual, las alturas más altas son estos naranjas, rojos, las más bajas, estas alturas de aquí al sur. Bien, cambiamos de tema y vamos a ver productos de modelos digitales de elevación, tanto MDS como MDT, y productos 3D disponibles con la empresa Airbus. Ellos tienen un primer producto que lo llaman Elevation 0.5. Estos productos se tratan de modelos digitales del terreno y de superficie creados a partir de sus 2 satélites estéreo, Pleiades Neo, de 30 centímetros de resolución. Y los modelos resultantes van a tener 0,5 metros de resolución y 1 metro de precisión vertical con puntos de control. Vemos aquí un ejemplo de este Elevation 0.5, en concreto en el puerto de Nápoles, en Italia. En este caso es el modelo digital de superficie en tonos de grises. Aquí en este MDS en tonos de grises, las alturas más bajas son los colores más oscuros y las más altas, que sería aquí a la izquierda, son las zonas más claras, más blancas. A continuación tenemos el mismo modelo, pero representado mediante un sombreado a color. Vemos otra vez la zona de la izquierda es la más alta. Aquí tenemos un zoom a ese mismo modelo MDS sombreado. Y aquí tenemos un zoom mayor al mismo modelo, donde aquí, por ejemplo, podemos ver incluso el relieve, se puede decir, de este barco, ¿verdad? Bien, pasamos a otro producto, al siguiente producto de la empresa Airbus, que lo llaman Elevation 1.4, que van a ser, estos son creados a partir de las imágenes estéreos de los 2 satélites Pléyades de 50 centímetros de resolución. Los modelos resultantes son tanto MDS como MDT, con 1 y 4 metros de resolución, con una precisión vertical alrededor de 1,5 metros con puntos de control. El ejemplo de estos productos, en este caso tenemos el de Elevation 1 metro, es en Busan, Corea. Primero estamos mostrando la imagen de satélite de medio metro de resolución de Pléyades de la zona. A continuación tenemos el modelo de superficie de 1 metro en tonos de grises. Igualmente, como siempre, en la representación en modelos de grises, las alturas más altas son las más claras, las más bajas, las más oscuras.
Tenemos ahora el mismo modelo representado con un sombreado a color. Tenemos ahora un zoom del mismo modelo. Eh, y a continuación tenemos el producto de Airbus a 4 metros. En este caso, el ejemplo es en Estambul, Turquía. A la izquierda tenemos el modelo de superficie a 4 metros en tonos de grises, donde bueno, se ven representados, como es el modelo de superficie, se ven los edificios y demás. Y a la derecha tenemos el modelo digital del terreno, también con 4 metros, también en tonos de grises, pero aquí ya no tenemos los edificios, porque es el modelo del terreno. Bien, a continuación tenemos el mismo MDS a la izquierda, 4 metros sombreado. Al ser el MDS estamos viendo los edificios en el relieve. Y a la derecha tenemos el modelo del terreno, que al ser del terreno, pues se ha restado, podríamos decir, los edificios, vegetación, etcétera, de a la vez. Por último, para terminar con los productos de la empresa Airbus, tenemos el producto 3D Textured Model. Este producto es una simulación fotorrealista 3D que es realizado en base a un modelo de superficie de 50 centímetros de la propia empresa Airbus, al que se le superponen un ortomosaico de la misma zona y al mismo tiempo tiene efectos especiales fotorrealistas. Vamos a ver un ejemplo en video sobre este producto. En este caso sería sobre la ciudad de Nápoles, en Italia, y está creado a partir del Elevation 0.5 y bueno, es el 3D Textured Model. Vamos a verlo en un video. Esta sería la zona del puerto. Aquí vemos el barco que veíamos antes. Aquí, aquí estamos llegando al volcán, al Vesubio, en Nápoles. Todo esto está creado a partir del modelo de superficie y ortomosaicos de imagen satelital puestas en 3D. Bien, vamos a seguir. Tenemos otro ejemplo de un vuelo 3D con 3D Textured Model sobre Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.
Bien, continuamos. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver ahora, por otro lado, productos de modelos digitales de elevación y 3D disponibles, en este caso, con la empresa Vantor. Todos los productos de la empresa Vantor tienen una resolución espacial, todos los productos de MD tienen una resolución espacial de 0,5 metros y una precisión entre 3 a 4 metros, pero sin puntos de control. Todos los productos vienen derivados de imágenes satelitales estéreo de la empresa Vantor que tengan 30 centímetros de resolución espacial. En este caso, Worldview 3 y la constelación Legion, que creo que son 6 satélites. Estos productos 3D que ofrece la empresa Vantor incluyen pues, el MDT, tal cual, el MDS, un paquete bundle que incluiría tanto el MDT como el MDS. Otro producto sería la nube de puntos 3D en formato LAS, que sería una nube de puntos 3D a color, describiendo la superficie y textura. También ofrecen un producto que serían edificios en 3D. Serían los edificios de la zona representados en vector y con atributo de altura. Igualmente ofrecen la vegetación en 3D, que sería la vegetación representada en vector con atributo de altura, y igualmente una clasificación de la cobertura del suelo. Vamos a ver un ejemplo, todas en la misma área, en el área de Nueva York. En este caso, el polígono en rojo describe el área que vamos a ver. Aquí en Nueva York tenemos, aquí en el centro tenemos Central Park. En primer lugar tenemos el MDS, el modelo digital de superficie del área. Tenemos los en tonos de grises, se diferencian en tonos más claros los edificios más altos o la vegetación del parque. Aquí tenemos un zoom al MDS anterior. Ahora tenemos la misma área representada con un sombreado a color y un zoom a la misma área. Ahora tenemos el modelo digital del terreno del área donde se han sustraído los edificios, vegetación o los objetos de origen humano. Tenemos ahora la extracción de los edificios de la zona. Aquí tenemos los edificios con diferente color, de acuerdo a su altura y de acuerdo a esta leyenda, estos colores representados aquí a la izquierda. Un zoom al área. También el producto de vegetación. Aquí toda la vegetación ha sido extraída y está en color verde. Tenemos un zoom con la vegetación y aquí hemos superpuesto también los edificios anteriores con sus diferentes colores según la altura. En este caso ahora también tenemos la vegetación, pero según sus diferentes alturas, de acuerdo a la paleta de color que tenemos aquí a la izquierda. O sea, los verdes oscuros sería la vegetación más alta, amarillos, azulados o verde claro serían las más bajas. Bien, los productos Vantor tienen una cobertura mundial y esta sería la cobertura actual de sus productos. Bien, cambiamos de tema otra vez y vamos a ver las principales ventajas de los modelos digitales de elevación creados a partir de imagen estéreo satelital. Bueno, tenemos una cobertura amplia y rápida, o sea, se cubre todo el mundo y la generación del modelo es rápida. Y podemos hacer
Monitoreo. Tenemos alta resolución y precisión a costes asequibles de acuerdo a esa resolución y precisión. Cuanto mayor superficie sea el área de trabajo, esta ventaja va a ser más notoria. Tenemos una entrega rápida y por el monitoreo, porque los satélites están siempre dando vueltas sobre las mismas áreas, tenemos la posibilidad de tener datos actualizados. Bien, cambiamos de tema otra vez y vamos a ver el último tema general, que sería aplicaciones de los modelos digitales de elevación. Una primera aplicación sería en el análisis topográfico, por ejemplo, la creación de curvas de nivel, la creación de mapas de pendientes. Aquí a la derecha tenemos el resultado del mapa de pendientes del terreno. Igualmente, la creación a la derecha aquí de mapas de orientaciones de ladera. Los mapas de orientaciones de ladera nos dicen si el píxel está orientado al norte, noreste, sur, sureste, etc. También podemos hacer cálculo de mapas de visibilidad. En este caso, los valores pueden oscilar entre el 1% y el 100%, donde el 100% representaría una vista completamente despejada del horizonte en todas las direcciones. Sería el ejemplo de aquí de la derecha. Igualmente podemos hacer cálculos de perfiles del terreno, como vemos en este ejemplo. Esta es la línea que hemos trazado y este es el perfil que nos da y su representación numérica. Cambiamos de aplicación. Otras aplicaciones es en análisis hidrológico, principalmente para modelar el flujo de agua, delimitar cuencas, calcular la acumulación y dirección del agua, análisis de riesgos de inundación, etc. Aquí tenemos un gráfico a la derecha que explica un poco las aplicaciones. Aplicaciones en ingeniería civil y minería a cielo abierto. Por ejemplo, sería en la planificación y diseño de infraestructuras, análisis de la estabilidad del terreno, con deslizamientos, erosión, nivelación y cálculos de volumen de corte y relleno, visualización y análisis 3D. En este ejemplo tenemos el cálculo del volumen de este modelo de superficie representado con un sombreado color, el cálculo del volumen por encima de la cota de 610 metros de altura, lo que extrayendo solo a esas alturas nos deja esta área de aquí de la derecha, y el volumen resultante de esa parte sería de 842.915 metros cúbicos. Bien, en aplicaciones geológicas tendríamos la cartografía geológica. En un primer nivel, la identificación de estructuras geológicas como fallas, fracturas, pliegues, etc. El mapeo geoformológico, con el reconocimiento de formas del relieve como terrazas fluviales, conos aluviales, laderas, etc. Delimitación de unidades estratigráficas, análisis de pendientes y estabilidad de taludes, estudios de riesgos geológicos, soporte al trabajo de campo. Bien, en telecomunicaciones tendríamos en un primer puesto el diseño y planificación de redes inalámbricas,
En este caso, los modelos digitales de elevación permiten calcular la línea de vista entre la antena y los usuarios. Permite identificar zonas de sombra, o sea, identificar áreas donde la topografía bloquea la señal. Permite la optimización de la ubicación de las torres con una máxima cobertura, con el mínimo número posible de antenas. En fin. Tiene aplicaciones en radioenlaces punto a punto, o sea, sería la evaluación del perfil del terreno entre dos estaciones. Simulación de propagación de ondas a diferentes frecuencias, generación de mapas de cobertura y calidad del servicio, determinación de obstrucciones a la línea de Fresnel y modelos 3D para simulaciones. En este caso, en telecomunicaciones tenemos un ejemplo de zonas vistas y ocultas. Por ejemplo, aquí tenemos, en este punto, en el centro, tenemos una torre de observación de 50 metros de altura y en un radio de 3 kilómetros, las zonas azules son las que no se ven y las transparentes serían las zonas vistas. Bien, en otras aplicaciones, en aplicación urbana, en catastro, tendríamos aplicaciones para definir las áreas aptas para construcción, según pendiente y estabilidad, identificación de áreas no urbanizables, modelado del crecimiento urbano, apoyo en la regularización de asentamientos irregulares, análisis de escorrentía para drenajes y control de inundaciones, cálculos de visibilidad y sombras, visualización 3D para obras urbanas y su entorno, análisis de islas de calor urbanas y auxiliar en la estimación de mapas de alturas de edificios mediante simplemente una resta entre el modelo de superficie y el modelo del terreno, podríamos obtener esas alturas. Y tenemos un ejemplo en gestión de riesgos. Por ejemplo, la creación de mapas dependientes del terreno de zonas urbanas con viviendas en zonas no aptas para la construcción. Es un ejemplo en Puerto Príncipe, en Haití. Aquí simplemente hemos cruzado los usos del suelo, la cobertura del suelo. Hemos extraído las áreas urbanas y lo hemos cruzado con las pendientes del terreno y hemos creado la siguiente leyenda aquí a la izquierda, que sería urbano en áreas planas, que serían las áreas en blanco, urbanas con una pendiente muy suave, urbano inclinado serían las naranjas, y los que están en riesgo serían urbano muy escarpado, o sea, urbano con pendientes muy fuertes, serían los morados, y los rojos, ¿verdad? Que serían áreas en riesgo, ¿verdad? Bien, en planificación urbana, catastro, la estimación de altura de construcciones, tenemos aquí el modelo de superficie y mediante procesamientos y cálculos de inteligencia artificial extraemos tanto mediante el modelo de superficie y con la imagen original, con sus diferentes bandas, obtenemos el contorno de las edificaciones y sus alturas. Por último, en cuanto a aplicaciones, y ya para terminar con la presentación, aplicaciones en videojuegos, simulaciones y realidad virtual. Con estos modelos digitales de elevación y de superficie, nos permite la creación de escenarios realistas 3D, como vimos en los videos anteriores del 3D Textured Model de Airbus. Nos permite la generación procedural de mundos 3D.
tiene aplicaciones para simuladores de vuelos para entrenar pilotos. En fin, simuladores militares para entrenamiento en entornos virtuales con relieve real. Y bueno, la recreación de paisajes 3D reales para turismo virtual. Y tenemos un modelo digital de elevación y aquí su representación realista. Con eso concluye nuestra presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su atención. Imagen Geo.